del Señor en Daniel. Daniel capítulo 5. El título del mensaje se llama El peso ideal. No nos pusimos de acuerdo, vale la aclaración. El Señor es el único que habla a los corazones nuestros. Si ustedes pudieran ver, y si yo les pudiera enseñar la foto que el siglo pasado me tomé, no creerían este cuerpecito que tengo, porque pesaba alrededor de 110 libras. Entonces he venido luchando durante un tiempo porque he ganado peso y me pasé del peso que tenía que tener, ¿verdad? Vamos a abrir la palabra del Señor. Capítulo 5, Daniel. ¿Lo tenemos todos? Sí. Amén. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El rey Belsasar hizo un gran banquete también de sus príncipes, y en presencia de los humildes bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus damas, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encanalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Veamos el 25, y dice: y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Cierra sus ojos. Padre de los cielos, en esta mañana hemos alabado su nombre, hemos reconocido con la alabanza, Señor, que separados de usted nada podemos hacer. Señor, a esta hora que abrimos su palabra, nos rendimos ante usted para poder, Señor, escuchar su voz, para poder, Señor, atesorar esa palabra y sobre todo ponerla en práctica, Padre. Señor, tome posesión a esta hora, Señor, de nuestra mente y nuestro corazón, para poder, Señor, encontrar en su palabra, Señor, la paz que necesitamos, el gozo, la alegría, Padre. En su bendito nombre, Señor, oramos. Amén y amén. Pues está, como les decía, yo he tenido y he luchado con el peso extra, el peso que he ganado durante algún tiempo. Una de las culpables es mi esposa, porque ella me da de comer, y ella es la culpable de eso, además de los excesos que uno a veces tiene, ¿verdad? Por ejemplo, con la gaseosa. Yo era de los que me tomaba 2 litros en la noche, solito, de gaseosa. Ya tengo como unos 4 años de no tomar gaseosa de esa manera. Me tomo un poquito y así. Sin embargo, es fuerte la lucha. Cuando uno va donde el nutricionista lo primero que le dice, y lo mide y lo pesa, y le dice: usted necesita, si se ha pasado del peso, estamos hablando de un peso de sobrepeso. Y si usted no tiene ese peso, estamos hablando de bajo peso también. ¿Han escuchado que los bebés nacen con bajo peso? Porque hay un estándar, ¿verdad? Hay un estándar en el que se necesita que el bebé tenga un peso ideal para poder sobrevivir. Nosotros necesitamos un peso ideal. Ahora, ¿qué es el peso ideal? Es aquel que permite un estado de salud óptimo, con la máxima calidad de vida y esperanza de vida. Vamos a la Biblia. Aquí nos presenta a un rey que se llamaba Belsasar. Pero ¿quién era este famoso rey Belsasar? Realmente él no era un rey, sino que era el hijo del rey. El rey preeminente de Babilonia, porque ahí
estaban en Babilonia fue Nabucodonosor. Todos hemos escuchado de ese famoso rey. Sí. Él era el abuelo de este rey, Belsasar. O sea, él era el nieto de Nabucodonosor, porque a esta altura Nabucodonosor ya había fallecido. Eso lo dice la historia, no lo dice la Biblia. Sin embargo, dice la Biblia también que Belsasar tuvo una brillante idea. Los banquetes que se daban en el reino, en los reinos en ese momento, y ese era el imperio babilónico que estaba reinando, en ese momento eran todos los días había un banquete, todos los días había banquete en el palacio. Pero ese día tuvo una gran brillante idea el rey, porque aquí dice que ya había bebido, ya, como dicen la gente por aquí, que ya estaba medio cabezón, ya estaba bien zapatón, ¿verdad? Ya estaba sentado en las sillas de atrás, y se le ocurre la brillante idea de mandar a traer los utensilios que su abuelo Nabucodonosor se había traído de Jerusalén. Nabucodonosor, en el año número, como en el 605, después de pelear con Necao, el faraón, también tuvo una brillante idea cuando venía de regreso de Babilonia para Babilonia, y se le ocurrió pasar por Jerusalén, y allí se pasó llevando al pueblo de Israel a las tribus del sur que habían quedado, porque los asirios se habían llevado en el año 722 a las 10 tribus que había dividido los hijos de Salomón. Entonces solo quedaban esas 2 tribus y se las llevó. Ahí se fue Daniel con Nabucodonosor, y es donde nosotros en Daniel, en los primeros capítulos, encontramos quién fue, cómo fue que Daniel logró tener ese privilegio de ser, ¿verdad?, el jefe de los sabios, de los caldeos y todas las cosas. Pero en este momento Daniel no es que él hubiera perdido los privilegios, sino que aquí se denota que Belsasar era un rey o era un regente que, como dice la gente, le valía. Él se dedicaba a nada más a fregar, y solo era de nombre. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Esta gran historia que acabamos de resumir? Estamos hablando que en esta parte estamos en el año 539 antes de Cristo, y por eso de repente el hombre se le ocurre traer, ya bien bolo, traer esos utensilios. Eran 5.400 utensilios. Esdras capítulo 1 versículo 11 lo dice, y se le ocurrió usarlos, los utensilios que el Señor utilizaba en el templo, en lo sagrado. A él se le ocurrió no solo beber, sino que adorar a esos dioses de oro, de plata, de madera y todas las cosas que sumen. Lo que sucedió fue que de repente aparece una mano y dice que empezó a escribir, y todos vieron la mano y decían Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y de repente empezó él a temblar. Ahí ustedes pueden seguir en su casa la lectura. Dice que hasta le topaban las rodillas del miedo. Imagínense cómo temblaba. Ahora, la cuestión es que nadie sabía qué decir, y mandó a traer a todos los sabios. Mandó a traer a todos los sabios y les dice, ¿qué pasó aquí? Ahora, la osadía fue utilizar los utensilios sagrados, lo que el Señor había calificado como especiales para usarlos en el templo. Pero de repente, en el versículo 11 dice, no, en el 10, la reina
con las palabras del rey, como él no encontraba a nadie que le descifrara la lectura, entró a la sala de banquetes en el 11 y le dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él, diga, luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Y el 13 dice, entonces, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas, esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Beltsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Mandaron a traer a Daniel, porque la escritura no era caldea, no era de nada, era arameo, y el único que sabía arameo se llamaba Daniel. Ahí no menciona ya a los amigos de Daniel. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? ¿Saben quiénes son los amigos de Daniel? Los amigos son aquellos que los tiraron al fuego, al pozo, al fuego, al horno, al pozo, a los leones, al fuego, que bailaron allá adentro. Esos amigos ya no los mencionan aquí. Aquí estaba Daniel más o menos casi de mi edad, 80. Mentira, de 30 meses. Pero ya era una persona un poco mayor. O sea que había crecido su sabiduría y su experiencia. Sin embargo, Beltsasar, por favor, él andaba en su, como dicen los jóvenes, en su onda, en su pequeño. Ahora, lo que a mí me llama la atención de esta parte es que la mamá del rey sabía más de Daniel, porque cuando oye el alboroto de la mano y todas las cosas, y que todos temblaban y mandaron a traer el gran montón de gente y nadie descifraba, de repente apareció la señora y le dijo: wow, y testificó de Daniel. Hay uno que te puede resolver eso. Ahora, le dice en el versículo 14: yo he oído de ti que el Espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y el 16: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades, y ahora puedes leer hasta escritura y darme su interpretación. Y le ofrece algo: serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en el cuello, y serás el tercer señor en el rey. Aquí confirma la Biblia: el primero era el rey, el segundo el hijo del rey, y él iba a ser el tercero. Algunos intérpretes, algunas personas hablan que Beltsasar era el rey y que no había otro. Estamos hablando de que nosotros tenemos que conocer las escrituras y tenemos que auxiliarnos también de la historia para poder tener una base firme de los ataques del enemigo. Nada menos ahí en la mañana que veníamos, como yo vine primero, más temprano, la batizón de venir, híjole. Y me bajé del carro, pero cuando lo vi me volví a subir. No voy a hacer que me evangelice, ¿verdad? Y sale cuando yo vengo, ahorita vengo ungido, dije yo, con el Señor.
Señor, y vamos a predicar la palabra, ya no voy a pelear con esta gente, porque mi esposa tiene un pleito conmigo, ¿no? Porque me dice, porque fíjense que yo lo busco, se bruta, cuando lo veo ahí en la gente, yo le voy a preguntar, así como uno fuera para atacar a un enemigo, hay que conocerlo, ¿verdad? Y yo empiezo a platicar con él. Bueno, hermano, a la casa me llegan a buscar, tocan la puerta, y yo salgo, porque me dice me hace mi esposa así. Yo voy rapidito a abrirle. Pero no es el hecho de pelear, eso no es. Ellos se terminan enojando porque yo lo único que hago es recordarme la palabra. Cuando a veces ellos denotan de que la escritura de ellos está al revés, o está, no está al revés, sino que tiene otras cosas. Y como yo les saco varias Biblias, ¿verdad? Entonces se dan cuenta de que la Biblia de ellos es la equivocada. Ya yo no tengo la culpa. Así lo quiere Dios. Él quiere que nosotros seamos apologéticos, defensores. Algo que me gusta, yo le decía al pastor, algo que me gusta de la iglesia es la enseñanza. Y me encanta ver a los hermanos con los cuadernos apuntando. Cuando venimos el jueves, veo a los hermanos con cuadernos apuntando. Y el proyectorio, y ahí pasa todo el pastor, los versículos. Y es una manera didáctica de aprender. Eso nos fortalece, eso nos hace a nosotros agarrar fuerza. Cuando venga alguien que de repente está diciendo cosas tal vez que no sean tan correctas, pero hay maneras como nosotros educadamente le podemos decir que está equivocado. ¿Y cuáles son? Pues la palabra. ¿Cómo? Fíjense que no hay una Biblia cristiana, todas son cristianas en cierta medida, porque una vez me salió una señora con la Biblia y lo que tiene otros libros, pero son interesantes también. Nunca han leído la Biblia esa, léanla, hermano. Esos libros son interesantes porque hablan de la historia de la guerrilla de los macabeos y toda la historia esa. Eso es bueno, entenderlo, comprender qué es lo que sucedió en ese momento de la historia, porque son libros de historia. Leer la Biblia, esa Biblia no caemos en pecado, nada puede vestir, es al revés, vamos siguiendo. Y hoy por la cuestión esta del internet, más fácil todavía, porque ahí la podemos bajar y la podemos andar bien. El pastor a cada rato nos dice, lea su palabra. ¿Por qué? Porque esta es la medida de la fe. Usted lee lo correcto y cuando usted encuentra lo incorrecto, rapidito se da cuenta. El no cuentazo, como decimos, se da cuenta de que lo que está leyendo aquí es que no dice mi Biblia, pero de repente decimos cierto. Ahora, a Daniel se le ocurrió, como lo mandó a traer el rey Belsasar. Entonces él, me imagino yo aquí lo veo, me imagino que cuando él entró y vio, él leyó como le era el rótulo: el que mora al abrigo del Altísimo. ¿Cómo? Entramos y dice, en las manos de Jesús. Me imagino que así estaba la escritura. Para nosotros, solo un vistazo y la leemos. Me imagino que Daniel así entró, vio la escritura y leyó. Dijo rapidito, le cayó el 20, como dice. Te llegó a la hora, papi. Porque él sabía quién era Belsasar y todos los demás que lo siguen.
Entonces le dice en el versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti, el regalito que le estaba ofreciendo, pues ponerlo de púrpura, ponerle un velado de oro y hacerlo el tercero. Tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Pero antes le dice, el Altísimo Dios, oh rey, dio a tu abuelo Nabucodonosor el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. ¿Cuántos yo me acuerdo cuando yo veía Cantinflas Show, no sé si ustedes lo vieron, algunos les da risa, otros no saben de lo que les estoy hablando, pero ahí salían a veces las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Algo así. Y dentro de las 7 maravillas del mundo estaban los jardines colgantes de dónde. Eso lo creó Nabucodonosor. Le dio esa majestad y le dice, y por la grandeza que le dio, ¿quién le dio? Dios a Nabucodonosor. Todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería matar y a quien quería daba vida. Fíjense qué poder tenía. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció, esa palabra digámosla así, ensoberbeció, y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Ahí le recuerda que lo hizo bueno, porque Nabucodonosor ese día que se le ocurrió también a él, como el poder de repente, no sé, se echaba a la gente, ¿sabes? Primero Dios que nunca nos vaya a pasar a nosotros. Me imagino que cuando yo veo ese balcón ahí, me imagino que Nabucodonosor salió del balcón y vio la grandeza de Babilonia y dijo, todo lo que he hecho, esto yo lo hice, dijo él. En ese mismo momento el Señor lo hizo bueno, le quitó, dice, la mente y lo hizo un bueno. Han escuchado, mira, a mí me gusta ver a veces, les voy a abrir mi corazón, no es pecado, hay que ver al enemigo, como les digo. A mí me gusta ver películas de vampiros, a mi esposa no. Ya está bien, pues eso me dice, por allá pues le digo, ahí salen los vampiros, hoy son buenos vampiros, ya revisaron, los vampiros buenos y los licantos con los hombres lobos también, hoy luchan juntos por un ideal, mantener la raza. ¿Creen que no están locos? Nos han metido y nos han envuelto y envolado. Y hay unos que somos más locos que los vemos. ¿Verdad? Pues a los hombres lobos se les llama licántropo. Y a este señor que lo hizo güey, a él le dio una boantropía. Y eso se llama hacerse güey. Y cabal, se salió bello, comía hierba y andaba con los animales. Lo hizo güey completo. 7 años. 7 años lo apartó de su reino. Y así, eso le estaba recordando a Daniel, a Belsasar. Ay, y es lo que les digo. Y dice allí, mas cuando su corazón se sobrepreció, el 21 bajito dice, mire, y le dice, hierba le hizo comer como buey, y su cuerpo fue mojado como el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Hasta allí se acordó, y eso le estaba narrando Nabucodonosor, de Nabucodonosor a Belsasar, y dice 22, y tú, su hijo Belsasar,
no has humillado tu corazón sabiendo todo eso, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste el vino de ellos. Además de esto diste alabanza a los dioses de plata, de oro, de bronce. Le estaba recordando, a él le contaron lo que le pasó a su abuelo, pues, porque salió ese día ahí y se le ocurrió decir que él había hecho eso. Lo hizo bueno. Entonces le dijo: ¿te acordás de lo que le pasó a tu abuelito, a tu padre, allá? Pues lo mismo te pasó a ti. Endureciste tu corazón. Ahora, pero ¿qué tiene que ver todo este gran relato con el peso ideal? Lo que viene a continuación. Le dijo: te voy a leer la escritura entonces. Como vos a eso me han mandado a traerle. ¿Para qué? Para que le haga la escritura. Mene te quiero parsimple. Vaya, esto significa, le digo. Ahí dice, 26, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y persas. Nada más lo puso en balanza, buscando el peso ideal, y no lo halló. No lo encontró. Es más, yo creo que estaba sobrepeso, así como yo, o quizá le faltaba. Pasó todo el mundo. Exacto. Una vez el Señor, a los que estamos aquí sentados, nos puso en una balanza. Y nos encontró que no teníamos el peso ideal. Unos con sobrepeso y otros con bajo peso. Algo tenía, pero en su inmensa misericordia Dios nos hizo llegar al peso ideal. ¿Cómo? Con sufrimiento quizás, con cosas que muchos de nosotros inimaginables jamás podíamos nosotros tener en nuestra mente que íbamos a pasar. Pero Dios en su inmensa misericordia mandó a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz, a resucitar el tercer día y darnos ese regalo de la vida eterna. Ahora, dice la Escritura en el versículo 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y el rey Darío de Media tomó el reino, siendo de 72 años. Dice la historia de que posiblemente hay dos maneras como ellos entraron. Babilonia, como era una ciudad fortificada y preciosa y grande, ¿verdad?, tenía muros enormes. Dice que en el ancho del muro corrían caballos, corría ¿cómo se dice? Una cosa de la carreta, parecido a los romanos, que jalaban los caballos. Una cuadrilla, caballo. Se dice que no sé si 2 o 3 cabían en eso, en el ancho del muro. Entonces era una ciudad impasable, pero había un pequeño detalle, que posiblemente eso sucedió. Como les digo, hay dos cosas. Uno, que como de la gran papalina que se habían puesto, porque ahí todos, entre ellos, seguían todos los caballos, habían dejado las puertas abiertas. Pero se cree que lo que más se
a lo que más se dirige es que como en medio pasaba el río, en medio de la ciudad pasaba el río, ellos desviaron el agua, entonces secaron y ahí entraron, ahí entró el ejército. Y en ese mismo momento que Daniel estaba leyendo la escritura, esa misma noche el rey Belsasar y su papá eran muertos. Ahora vamos a regresar un poco a los términos con los que comenzamos, con el famoso peso, el sobrepeso y el bajo peso. Quizás nosotros en la vida cristiana pensamos que la vida cristiana es una manera de vivir, alguna, pero la vida cristiana no es una manera de vivir, sino que es un estilo de vida. Nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, que dijo, Juan 4 parece, 16, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie en el Padre, sino yo. Utilizamos ese versículo para evangelizar, pero se nos olvida que nosotros también como cristianos tenemos que buscar el camino, tenemos que buscar la vida, que es en Él el ejemplo de vida que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. No es con los pastores, no es con los líderes, no es con nada, es con el Señor Jesucristo el que nosotros tenemos que medirnos. Y ese famoso peso ideal es un peso espiritual, porque el sobrepeso y el bajo peso, eso lo teníamos antes, porque reinaba el pecado en nuestra vida. Estábamos condenados a la muerte eterna, nada más. Terrible, ¿verdad? Condenados a la muerte. No sé si ustedes han tenido el privilegio de entrar a alguna cárcel alguna vez. Una vez entré a una cárcel, bueno, como visita, ¿verdad? Vaga declaración, no como inquilino, llegué de visita. Miren, hermanos, yo estuve 2 horas allí, y específicamente en Mariona fue. En lo que me revisaron y revisaron a los hermanos, con un hermano que yo ahí, solo ahí nos tardamos quizás como 1 hora, más lo que hicimos, porque íbamos a hacer una cuestión de un negocio, nos tiramos otra hora. Desde que llegué ya estaba una fila como de 1 cuadra, digámoslo así, de 2 personas hincados en cuclillas, de blanco, esposados de pies y manos. Cuando llegué ya estaban así, y cuando me fui seguían así. Ellos están condenados, están sin libertad. Hoy miramos espiritualmente, así estábamos nosotros, encadenados de pies y manos al pecado, porque Él no nos soltaba, y nosotros no nos queríamos soltar tampoco. Nos gustaba. Espero en Dios que esta palabra nos gustaba sea del pasado y no sea del presente. Dios busca en cada uno de nosotros el peso ideal, el peso que sea caballos, el peso que sea correcto, el cabalito, sin 1 gramo más y sin 1 gramo menos, el que sea el exacto. Dice la Biblia, ¿verdad?, que nosotros tenemos la mente de Cristo. No lo come así. ¿Cómo? Ahora sí. Pero tenemos mal pensamiento. Dice que nosotros vemos con los ojos de Cristo. ¿Verdad que sí? Y ya te dijera
pero no vemos eso. Deberíamos de oír la voz de Dios, pero oímos otra cosa. ¿Cómo cristiano? Miren, cuando uno se pone una camiseta de cristiano, ¿ves? Yo no sé si a usted le dije, pero a mí me pasó algo bien raro cuando nos confirmaron. Como así hay medias cosas así como leyendas urbanas, digámoslo así, también en los cristianos. Los hermanos decían que cuando uno lo hincan y lo ordenan, que le ponen la mano, uno siente raro, sobrenatural, y que llora, y que siente calofrío, que la emoción, qué tristeza de mí, porque no sentí nada. Miren, el fondo estaba triste, de verdad. Ese día en mi corazón, quizá el hermano estaba en pecado, el que me ungió, y iba así, pero no. Eso fue un día sábado. Hermano, el siguiente día yo no podía estar igual. ¿Cuál es la prueba? Mi esposa. Las esposas son las pruebas. Ya no podemos actuar igual. Después de ponernos en una balanza y que el Señor diga, yo pagué con mi sangre. No podemos. No debemos. Él pagó mi culpa. ¿A cuántos de ustedes no le gusta que otra gente le pague lo que le debe? Si usted le presta a su hermano no en Cristo, sino que a su hermano de carne, usted le dice, mira, te voy a prestar estos 50 pesos para que salgas de la mente. Y cuando viene su hermano, mira, yo te agradezco, un gran peso, me traeré los 50 pesos. ¡Qué chivo! Me pagó, usted se siente contento. Y entonces, ¿por qué no nos ponemos contentos si Cristo nos pagó esa deuda? Esa deuda era la muerte eterna, nada más. Hermanos, íbamos al infierno. Todavía no está enojado. Íbamos al infierno. Lo menos que puedo hacer es ser agradecido con Dios. Eso es lo menos que puedo hacer. Y como decía el pastor, deje de tomar soda. Y espiritualmente, entregue esas áreas completamente al Señor, para que ese Espíritu Santo que mora en nosotros, lo que hemos recibido a Cristo, ya sabía que mora en nosotros. Amén. Amén. Y si ahí dice en el 11, en tu reino hay un hombre en el cual mora, ¿qué dice? El Espíritu de Dios, de los dioses santos, en los días de tu Padre, y se ha hallado luz e inteligencia y sabiduría. Hermanos, nosotros tenemos la luz, la tenemos aquí adentro, para alumbrarnos nosotros el camino y para alumbrar a otros que nos vienen siguiendo. Tenemos la inteligencia del Señor y tenemos la sabiduría, que es lo menos que podemos hacer. Buscarlo. ¿Por qué cree que insiste el pastor? Lea la Biblia, lea la Biblia, lea la Biblia. Bueno, hasta una guía nos ha dado, por si se pierden. Aquí están allí. Lea la Biblia. Mire si usted, el Señor, el pastor me hizo un obsequio, y vengo yo y meto una Biblia en eso, ¿verdad? Una Biblia que tiene como 15 Biblias, ¿verdad? Bueno, mire, no debo de leer, ¿verdad? O como tiene comentarios y todas las cosas, brinca, hay uno, con ese
deleitarse en el Señor es lo mejor. El camino del Señor no es difícil. Lo único que tenemos que hacer es renunciar a nosotros mismos, a nuestros deleites, a nuestras pasiones, a las cosas que nos atan, a las cosas que todavía no le hemos dejado, esas áreas que todavía no le hemos dejado a Dios, para encontrar ese juicio ideal. Dijo el Señor una vez, le preguntaban qué es lo que contamina. Lo que contamina no es lo que sabe. ¿O sí? ¿Qué? No es lo que entra, sino que es lo que sale. Eso es lo que contamina. Porque nosotros dañamos, porque nosotros hacemos cosas para esto, que a mí no quisiera que me las hicieran, pero yo se las hago a los demás. Por eso dice, amarás a tu prójimo como quién, como a mí mismo. Y mí mismo me dice, mí mismo. No debo de ser. Dice que la Escritura es bien clara. Ella sola se interpreta. Vamos a ir a Proverbios para terminar. Proverbios capítulo 11. Versículo 2. Dice la Biblia, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Capítulo 16. Versículo 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de altivez, el espíritu. Hoy vamos al 21. 21:4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos impíos son. Que bien clara la vida. Bien claro, no sé. Yo entiendo bien, hermano. Mis pensamientos tienen que ser los pensamientos de Él. Mis ojos por los ojos de Él. La manera de hablar, la manera de actuar, la manera de ser. Bien, cabrón. Y con esto termino. Esto es personal lo que voy a decir. Los cristianos no vivimos para que Dios nos bendiga, sino que vivimos para bendecirlo a Él por lo que Él hizo por nosotros. Tenemos un compromiso. Nosotros somos los comprometidos. Él nos bendice por su eterna y grande misericordia, pero nosotros somos los que fuimos perdonados. Él solo mandó a su único hijo a morir en la cruz y dejarnos ese sello en esa tumba que está vacía. Es la única tumba vacía que existe en el planeta. No hay otra. Está fidedigno. Él es el único que ha resucitado. Él vive para siempre. Amén. Incline su rostro. El que ve entienda. Señor, gracias a esta hora por su palabra, Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busques ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida.
Felicidades, has tomado la mejor decisión.